Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo que proclame y explique y exponga ante mí lo que desde antiguo establecí? Que explique las señales que vendrán sobre mi pueblo. No tembléis y no tengáis miedo. ¿Acaso desde antiguo no os dije? ¿Acaso desde antiguo no os hice mis testigos? ¿Acaso hay un Dios junto a mí que no sea una roca? Nada son los hacedores de ídolos, y sus atesoramientos no tienen valor. No hay para ellos testigos que no les dejen avergonzarse. ¿A quién le aprovecha el ídolo que hace con sus manos o que funde en el fuego? He aquí que todos se avergonzarán, y como uno solo, los artesanos se juntarán y se asustarán juntos. El artesano del hierro trabaja con la herramienta en el carbón, y con los martillos le da forma y la trabaja, y con la fuerza de su brazo le moldea. Pero siente hambre, y si no come o no bebe, desfallecerá. El artesano de la madera mide la línea y la señala con el marcador, y le da forma con los formones, y con el compás la marca, y la moldea con forma de varón, y la llena con gloria de hombre para llevarla a los templos. Corta para hacerlo cedros, y toma cipreses o robles, y les deja crecer en el bosque. Planta pinos para que la lluvia les haga crecer. Y quema la madera, y se calienta con ella, y cuece sobre ella el pan. Pero también fabrica un Dios, y lo adora y se inclina ante él. Una parte la quema en el fuego para asar la carne, y cuando se sacia y se calienta, dice: me ha calentado el fuego que he hecho. Y con la otra parte hace un Dios, y se inclina ante él, y le adora y le ora, y le dice: líbrame, tú eres mi Dios. No conocen y no entienden, porque tapados son sus ojos para entender, y tapado su corazón para conocer. Y no vendrá para su corazón conocimiento, y no vendrá para sus ojos entendimiento, de manera que pueda decir: quemé una parte, y sobre ella cocí en las brasas el pan, y asé la carne y comí, y con el resto voy a ser un Dios para adorarlo, para postrarme ante él. De ceniza se alimenta entonces, y su corazón engañado le desviará, y no librará su alma de decir: ¿acaso es mentira lo que hice con mi diestra? Del libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículos 6 al 26. Después de 2 largos meses, queridos hermanos, hemos retomado la reflexión de la palabra de Dios en el mismo sitio donde habíamos quedado, en el capítulo 44 del libro del profeta Isaías. Luego de intentar con varios programas para volver a crear los videos que no me eran fáciles de manejar ni de comprender, y de por fin poder descargar nuevamente el programa con el que hacía los videos hasta el momento, he retomado entonces ya por fin nuevamente la reflexión bíblica. El fragmento de hoy es bastante claro. Este profeta desconocido que aparece en la segunda parte del libro del profeta Isaías, repito, cuyo nombre no conocemos, pero a quien se ha decidido llamársele el segundo Isaías, habla claramente sobre la vaciedad de la idolatría y nos describe de una manera sumamente vívida todo el esfuerzo que ponen los artesanos en crear ídolos, pero la vergüenza que es ante Dios que el ser humano termine arrodillándose delante de una imagen que él mismo fabricó con sus manos, despreciando al Dios que creó todo cuanto existe,
despreciando al Dios que da la vida, el hombre prefiere postrarse ante imágenes, ante estatuas y esculturas. Y peor aún, dice el profeta, pedirle a esa madera, a ese yeso, a ese hierro, a ese bronce, a esa porcelana, a esa piedra, a esa arcilla moldeada, a ese papel, a esa lámina, a esa cadena, a esa estampita, defiéndeme. Hermanos, si nosotros como padres damos la vida a un hijo, le amamos, le cuidamos, le protegemos, le alimentamos, le vestimos, lo acompañamos en su crecimiento, le damos el estudio, le formamos, le corregimos, nos desvivimos por sacar adelante esa criatura. Y un día vemos que esa criatura nuestra con sus juguetes hace un muñequito y le dice a ese muñequito: papi, mami, protégeme. ¿Qué sentiría el corazón nuestro de ver que ese hijo al que tanto amamos y tanto dimos, al que tanto hemos entregado, prefiere llamar papá o mamá a un muñequito que hace y confiarle a eso que es un juguete su vida? ¿Acaso no le diríamos: ven bebé, pero yo te agradezco que hayas hecho ese muñequito de mí, representándome a mí, pero es que tu papá, tu mamá de verdad soy yo, no es ese muñequito hecho de piezas, de juguete, soy yo, aquí estoy yo de carne y hueso para cuidarte? Y que nuestro hijo todavía prefiriese hablar y pedirle al muñequito y no a nosotros. ¿Qué sentirá Dios? Y siento mucho si genero en alguno escozor, que nos ha dado la vida, que ha creado para nosotros el universo y nos ha puesto en él rodeados de alimento y de todos los recursos necesarios para vivir y para crecer, que nos ha acompañado y protegido infinidad de veces a nosotros y a los nuestros, ver que nosotros preferimos postrarnos y orar ante un pedazo de madera, ante un pedazo de yeso, y poner nuestra fe en un trozo de madera esculpido, en una escultura de mármol o yeso o barro, en una estampita impresa con tinta en un papel y convertida en cuadro, en un lienzo pintado con óleo. ¿Qué sentirá Dios de ver que el hombre pone su fe en lo que fabrica con sus manos y no en aquel que le creó? Más aún, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué sentirá Dios de ver que nosotros, sus hijos muy amados, a quienes nos ha dado todo y nos seguirá dando porque nos ama, ponemos la confianza de nuestra existencia en la riqueza, en un título, en una propiedad, en una empresa, y no en Él, y no en Él? Por mares completos surgen, estoy seguro en este momento, cientos y miles de justificaciones, pero la palabra de Dios es bastante clara. Y aquel que decida creerle más a los hombres, a las iglesias, a las tradiciones, a las costumbres, a las doctrinas, a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos, a los pastores, a las pastoras, a las sacerdotisas, a los patriarcas, que a la misma palabra de Dios, que ante Él, como nos decía el fragmento, comparezca y se atreva a preguntar si acaso se ha equivocado. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.